Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Te deseo que la pases bien. La historia comienza al anochecer. La lámpara de aceite titiló proyectando contra la pared la solitaria silueta de la madre Chen llorando. Me dijo que solo eran 100 colas de plata. Dijo que mi hermano, Víctor Chen, por fin tenía la oportunidad de convertirse en funcionario. Me pidió que no la culpara por ser cruel, pues era la única manera de ayudarlo. La verdad es que la madre Chen tampoco tenía valor para ello. Sus lágrimas caían gota a gota. No dije nada, guardé silencio. Mi hermano no conocía la ambición, era codicioso y le encantaba el juego, lo que causaba a nuestros padres una preocupación constante. Anhelaba la gloria de ser funcionario, pero no hacía ningún esfuerzo. En ese momento, la estación de relevo en las afueras del distrito buscaba un puesto de mensajero que costaba 100 colas de plata. 100 colas eran suficientes para mantener a toda la familia, pero ¿de dónde sacaríamos una suma tan grande? La madre Chen estaba tan preocupada de que alguien más aprovechara esta buena oportunidad que suspiró innumerables veces. Me aconsejó con una expresión de lástima en el rostro, mientras sus manos callosas me acariciaban el pelo. Dijo que una hija adulta debía casarse con el tiempo. Casarse con alguien seguía siendo matrimonio, y me acostumbraría con el tiempo. Enfatizó que esto era un asunto de toda la vida para Víctor. Además, tener un funcionario en la familia sería una bendición para todos. Una vez que tuviéramos un puesto en el gobierno, nadie se atrevería a menospreciarnos. Además, al estado de Hua no le disgustaba, y como estaban en apuros, debía saber cuál era mi lugar y no ser demasiado ambicioso. Esas palabras me dolieron. Intenté ocultar la emoción en mis ojos, pero sus constantes caricias me confundían aún más. Estaba acostumbrado a sentirme oprimido desde pequeño, pero nunca pensé que me vería obligado a esta situación. El padre Chen entró aún con el olor a oveja del corral. Extendió la mano y me empujó, luego caminó con indiferencia hacia la estufa, sacando un puñado de semillas de melón de su bolsillo. La madre Chen ocultó rápidamente su expresión de ansiedad, se deslizó del borde de la cama y preguntó qué pasaba. Mi padre fingió no oírla ni mirarla. Habló con una voz que nunca fue amable, afirmando que la familia Hua había acordado recibir a la novia mañana. Me dijo que me preparara y que no los culpara por su crueldad. Casarse con alguien del estado Hua se consideraba beneficioso. Aunque el maestro Vincent Yu no viviría mucho, mi padre dijo que me recibiría de nuevo al cabo de unos meses. Entonces me encontraría un esposo joven y sano con quien volver a casarme. No tomé las semillas de melón ni abrí la boca para responder. El padre Chen pareció perder la paciencia. Con rudeza me puso un puñado en la mano, diciéndome que dejara de fingir. Me preguntó qué había que negociar y me llamó insignificante. Madre Chen se encogió de hombros de miedo, solo para ser maldecida por él como una mujer inútil. Apoyada en la pared, permanecí allí en silencio. De principio a fin, no dije ni una palabra. Los días en esta casa siempre eran así. Mi madre me había prohibido contestarle desde hacía tiempo. Si hablaba demasiado, me azotaban hasta el silencio. Este método era asfixiante, pero era mejor que el látigo. Me había acostumbrado y no me atrevía a resistirme por miedo al dolor. La madre Chen se levantó de la cama y me llamó para que me acercara a ella y me diera un abrazo. Me puse rígida y dejé que me estrechara entre sus brazos. Susurró sobre el futuro, pero en su corazón solo resonaban palabras sombrías. Dijo que si no me casaba con alguien del estado de Hua, me venderían a un burdel. Afirmó que tenía que sopesar los pros y los contras de su propia hija. ¿Acaso una chica de 17 años debía ser sopesada así? Quise preguntarle si de verdad no había otra opción que venderme. ¿Acaso mi vida no valía tanto como la de mi inútil hermano? Pero no podía pronunciar las palabras. Hacía tiempo que había comprendido que en sus corazones, una hija como yo no era más que un objeto superfluo que nadie quería tocar. Pedir sería inútil. Ya había llorado antes, solo para recibir frialdad y regaños a cambio. Las lágrimas no salvaron nada. Si tuve momentos de dulzura en mi vida, fueron las raras historias contadas por ellas. Tras cada suceso, había latigazos que destrozaban mis pequeños sueños. Cosas hermosas eran destrozadas por mi padre sin piedad, pieza por pieza. Suspiré sin nada más que decir.
Al ver la mirada culpable de mi madre, contuvo las lágrimas rápidamente. Me solté de su abrazo, giré la cabeza con frialdad y le dije que no tenía por qué tener compasión. Me casaría. Esa noche di vueltas en la cama. Cada vez que me movía, sentía la mirada atenta de Madre Chen. ¿De verdad era mi madre? ¿Por qué tenía que tener tanto miedo? Escuché que Vincent, el hombre con el que me iba a casar, tenía más de 20 años. Había estado enfermo desde la infancia, incapaz de soportar el viento ni la lluvia. Jadeaba tras dar unos pasos y tosía violentamente tras pronunciar unas palabras. Su condición, según se dice, empeoró después de que accedía al matrimonio, hasta el punto de que nadie en casa tenía esperanzas de que se recuperara. La familia judía no tuvo más remedio que intentar un matrimonio para tener suerte, como un hombre que se ahoga aferrándose a un clavo ardiendo. Este matrimonio no estaba destinado por el cielo. Desde que la familia judía anunció que necesitaba una novia para tener suerte, acudieron muchas casamenteras, pero sus hijas fueron rechazadas, hasta que mi padre fue a verlas personalmente. Sí, esa fue la bendición de mi padre. ¿Qué otra bendición había aparte de vender a su hija? El día que la hacienda judía vino a recoger a la novia, la procesión de palanquines y regalos se extendía por media calle. Los tambores y las trompetas sonaban ruidosos y animados, pero lo único que faltaba era el novio. Llevaba la corona de fénix y la túnica roja, con el rostro recargado de maquillaje, mientras mi madre me ayudaba a subir al palanquín de la familia judía. Los vecinos susurraban y chismeaban, con los ojos llenos de compasión. Al ver la grandeza de la finca judía, mi madre no pudo evitar sonreír con orgullo. Exclamó que la familia de mi suegra era un clan verdaderamente prestigioso. Me dijo que no olvidara su arduo trabajo para organizar esto. Me recordó que debía recompensarlos y ayudar a mi hermano en el futuro. Dijo que un solo cabello de la herencia judía era más grueso que la cintura de nuestra familia. Me puse un abrigo de seda con un suave cuello de piel de zorro, pero mis extremidades seguían frías. Respiré hondo y subí al palanquín. El sonido de tambores y trompetas resonó. La finca judía era la más rica de la ciudad. Organizaron la boda con gran pompa, como para que todo el mundo lo supiera. El viaje me había quitado las gachas de la mañana, y mi estómago rugía de hambre. Al llegar a la finca judía, la madre judía me ayudó a cruzar lentamente la puerta principal. Intenté recordar todas las reglas de etiqueta que había aprendido. Finalmente entré en la cámara nupcial. La ceremonia fue tan sencilla que me sorprendió. El novio apareció solo brevemente apoyado por otros, tosiendo sin parar. Parecía incapaz de soportar la escena, lo que me encogió el corazón. Sentada sola en la habitación nupcial durante un buen rato, no vi a nadie venir. Me levanté y, en silencio, levanté el velo rojo. A mitad de camino casi grité. Al otro lado de la cámara nupcial, bajo vigas de madera exquisitamente talladas, yacía un ataúd de madera pulida de color marrón oscuro. Estaba frente al lecho nupcial, sin nada que lo protegiera. La superficie brillante reflejaba la tenue luz de la lámpara, lo que hacía difícil saber si se trataba de una habitación nupcial o de un salón matutino. Rápidamente me tapé la boca para ahogar un grito. Antes de que pudiera recomponerme oí pasos. Bajé rápidamente el velo y volví a sentarme. Los sirvientes trajeron la comida, prepararon los platos y se marcharon en silencio, dejando un ambiente deprimente. No me importaba la comida, el miedo me oprimía el corazón. Pronto un par de zapatos bordados con patrones de nubes aparecieron ante mí, seguidos por unas manos delgadas pero hermosas que levantaron mi velo con delicadeza. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con un rostro delgado pero afilado. Su piel era suave y pálida, sus rasgos apuestos, tan hermosos que incluso dejaban atónito a cualquiera. Sin embargo, en ese rostro pálido se reflejaba una debilidad lastimosa. Sonrió, disculpándose por hacerme sufrir. No pude describir lo que sentí entonces, solo una inmensa sorpresa. Su primera frase fue una disculpa. En mi vida jamás había oído a un hombre pedir perdón. Mi padre, mi hermano, e incluso mi madre, solo sabían exigirme cosas. Si no lo hacía bien, me regañaban o me golpeaban. Nuestras miradas se cruzaron y rápidamente aparté la mía. Mi miedo se había reducido a la mitad. Me aparté con cuidado y le dije a mi esposo que estaba bien.
Aunque delgado, era alto y elegante. La suave seda que lo cubría reflejaba la tenue luz, haciéndolo extrañamente cautivador. Recordé que Madre Chen decía que la apariencia de un hombre no importaba, siempre que fuera cariñoso. Al verlo tan débil, sentí una profunda angustia en el corazón. Era difícil no sentir dolor. Si sonriera un poco más, quizás me sentiría mucho mejor. Incluso el ataúd que me había asustado antes me parecía menos aterrador. Apreté el pañuelo y me relajé lentamente. Una figura frágil apareció ante mis ojos, y el ambiente se tornó incómodo. Los dos con nuestros trajes de boda rojos, nos encontrábamos frente al ataúd negro brillante. La escena era extraña y agobiante. Había una jarra de agua dulce en la mesa. Era realmente dulce. No recordaba la última vez que había probado algo tan dulce. La madre Chen había prohibido los dulces, diciendo que a una hija que comía demasiados le costaría mucho soportar el sufrimiento después del matrimonio. Mientras masticaba un pastel, lo miré. Su rostro era limpio, su aspecto erudito, elegante. Sus ojos brillaban como el cristal. Las comisuras de sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Desprendía un encanto peculiar que me aceleró el corazón. Sonrió y me preguntó si tenía alguna petición, reconociendo que había sufrido. Me quedé atónita. ¿Cómo me atrevía a pedir algo? Dije torpemente que no había nada. Levantó una ceja con voz suave, diciéndome que no me cortara la garganta. Señalando la comida, sonreí y le dije que con que me diera de comer hasta saciarme era suficiente. Asintió y me preguntó si había algo más. Negué con la cabeza, me limpié la boca y serví 2 tazas de agua dulce. Le ofrecí una y bajé la cabeza tímidamente. Dije que marido y mujer debían beber el vino nupcial. Como no había vino, usaríamos esta agua dulce. Esperaba que mi esposo estuviera sano y salvo y que envejeciéramos juntos. No tomó la copa, pero me miró sorprendido y, de repente, se rió. Me preguntó si de verdad creía que podríamos envejecer juntos. Fingí enfado y volví a acercarle la taza. Le pregunté por qué no. Quizás se recuperaría y viviría 100 años. Dejó de reír, temblando, al tomar la copa. Me puse de pie, pero debido a su altura, incluso de puntillas, no pude alcanzar bien la cruz, ni siquiera la copa. Tuve que doblar un poco las rodillas. Se rió y dijo que deberíamos beber con normalidad, sin forcejear. Me di cuenta de mi torpeza y me sonrojé de vergüenza. Bebimos el agua. Justo cuando terminó, empezó a toser con fuerza y de repente vomitó sangre. Me asusté y salté para sostenerlo, pero no me atreví a tocarlo sin saber qué hacer. Quise pedir ayuda. Al darme la vuelta para salir corriendo, él me jaló. Jadeó diciéndome que no molestara a los demás. Se limpió la sangre de la boca con un pañuelo y luego, con indiferencia, se limpió el resto con la manga como si nada. Dijo que estaba acostumbrado a toser sangre y que no había por qué entrar en pánico. Yo seguía en shock con la voz temblorosa, cuando le pregunté si de verdad estaba bien. Dijo que estaba bien y que solo necesitaba descansar. A pesar de sus palabras, no me sentía tranquila. Me agaché observándolo atentamente, temiendo otra tos. Al ver mi preocupación, suspiró suavemente y sonrió disculpándose. Dijo que, dada su condición, temía que mi deseo no se cumpliera. De repente me enderecé y le hablé con firmeza. No lo creía. Una adivina dijo una vez que mi destino era muy bueno y que mis deseos sin duda se cumplirían. La vela titiló. Me senté obedientemente a su lado, observando cada uno de sus movimientos. Aparte de su rostro pálido, parecía estar bien después del ataque de tos. Le pregunté si iba a descansar, ya que era tarde. Debería haber descansado temprano, pero su rostro parecía indicar que estaba pensando en otra cosa. Un rubor le llegó a las orejas. Dijo que aún no. Se levantó, se quitó el abrigo quedando solo con la ropa interior, y extendió la mano para apagar la vela. Lo detuve rápidamente. Le dije que la vela debía arder toda la noche como buen augurio de armonía matrimonial. Bajó la pantalla y asintió. Bajaron las cortinas de seda. Mi vestido rojo de novia se deslizó. Me solté el pelo.
Recordé el consejo de Madre Chen de obedecer y consolar a mi esposo en la noche de bodas. Dijo que si le quitaba la ropa a un hombre lo entendería. Mientras me desnudaba a medias, Vincent agitó la mano de repente, presa del pánico y con el rostro avergonzado. Dijo que no hacía falta. Aliviada, me vestí rápidamente. Desvestirme delante de un desconocido me hacía morir de vergüenza. De repente abrió mucho los ojos mirando mi brazo. Señaló con sorpresa y preguntó qué era. Miré y vi las marcas del látigo. Respondí con calma que mi padre me había pegado y que no pasaba nada. Estaba a punto de explicárselo cuando me di cuenta de que su mirada se oscureció de repente. Su semblante se tornó serio, como si estuviera pensando en algo. Estaba un poco confundida. En teoría había oído desde pequeña que guardar objetos de luto en casa traía mala suerte, pero ahora que me había casado con una mujer judía, siempre pensé que Vincent, estando gravemente enfermo, no sería supersticioso con estas cosas. De repente me tomó la mano y acarició suavemente cada roncha roja con las yemas de los dedos. Murmuró que era yo. Me sobresalté sin entender bien lo que quería decir. Continuó diciendo que una vez conoció a una joven que llevaba el pelo recogido en 2 moños. Una vez, cuando estaba junto al río, ella le dio 2 pescados. Pequeños fragmentos de memoria se fueron reconstruyendo. Ahora lo recordaba. En aquel entonces estaba de muy buen humor y había comprado un montón de pescado. Mis manos también habían pescado bastante. Unos amiguitos fueron a pescar conmigo y por casualidad, vimos a un niño solitario junto al río. Parecía débil y no había pescado nada. Le di 2 peces sin darle importancia, y él me dijo que se veía extrañamente hermoso. Con solo mirarlo uno sentía lástima. La escena del río de aquel día aún estaba vívida en mi memoria. Era la primera vez que veía a un joven tan apuesto. Continuó con la mirada perdida. Dijo que en ese momento se sintió muy sorprendido. Normalmente pocas personas lo trataban bien. Al recibir ayuda de repente no supo cómo reaccionar. Incluso olvidó preguntarle su nombre, recordando solo la silueta de su larga cabellera negra ondeando al viento. Me ajustó el abrigo con cuidado, abotonándolo todo con cuidado, y luego suspiró. Dijo que no esperaba volver a verme en este estado, que me casara con él para tener suerte. Se sentía aún más atormentado por dentro. Le apreté la mano con fuerza y le hablé con seriedad, diciéndole que no pensara así. Aunque estaba débil, con buenos cuidados, se recuperaría. Desde pequeño, todo lo que criaba sobrevivía. Mis gallinas y cerdos eran más gordos que los de cualquier otro. Le dije que era muy hábil. Mi orgullosa apariencia lo dejó atónito por un momento, luego sonrió radiante, diciendo que tendría que molestar a su esposa para criarlo bien. Esa noche, acostado a su lado, la tenue luz de las velas le ensombreció el rostro. No pude evitar mirarlo de reojo varias veces. Su respiración era suave, su rostro sereno, sin signos de fatiga, lo que me tranquilizó. Quizás otros pensarían que era solo un inválido con un pie en la tumba. Pero para mí vivir una vida en paz con él, por difícil que fuera, era una gran esperanza en mi corazón. Pensé que tras vomitar sangre volvería a enfermarse gravemente. Pero inesperadamente al día siguiente Vincent estaba mucho mejor. Por la mañana, cuando la criada arregló la cama, encontró por casualidad el pañuelo manchado de sangre del día anterior. Me miró tímidamente y, como si presumiera de un tesoro, le entregó el pañuelo. No entendí y le pregunté a Vincent qué significaba, pero él solo sonrió y no respondió. Poco después, Madame Yu vino a visitarme. Al ver a Vincent radiante le tomó la mano con alegría, riendo y diciendo que su hijo sí que tenía buena suerte. De ahora en adelante ella se encargaría de todo, y él no tendría que cargar con ninguna carga. Respondí rápidamente asegurándole que todo estaba bien y que no había de qué preocuparse. Las camareras nos sirvieron el desayuno personalmente. Al principio me sentí un poco incómoda al ser atendida, pero poco a poco me fui adaptando. Después de comer, Vincent me hizo señas para que me acercara y me preguntó si podía ir con él. Asentí y me acerqué para ayudarlo a atarse la bata y ponerse el sombrero. Mirándose al espejo, sonrió con dulzura. Dijo que hacía mucho que no dormía tan bien. Me llamó su salvador. Para desayunar comió medio tazón de arroz,
mucho más de lo habitual. Después de comer, el cielo, que había estado despejado, de repente empezó a nevar. Al principio los copos de nieve caían suavemente como plumón de sauce, luego se hicieron más pesados. Las ráfagas de viento soplaban nieve blanca a ciegas. Nos escondimos en el pasillo para observar la nieve sin decirnos mucho. Con curiosidad por saber más sobre él, le pregunté con timidez si había oído bien que mi marido también era erudito. Asintió con modestia. Lo confirmó diciendo que recuperarse en casa le dejaba demasiado tiempo libre. Ese año solo se presentó al examen por diversión, sin esperar aprobar. Me quedé atónito con la boca abierta. La gente se pasaba la vida intentándolo y quizá no aprobara el examen de licenciatura, pero él solo lo intentaba por diversión. Sonrió levantando 2 dedos como si estuviera pellizcando. Dijo que en realidad era solo un pequeño talento. Su familia había sido comerciante durante generaciones y no valoraba los exámenes imperiales, así que nunca se había jactado de ello con nadie. En cuanto terminó de hablar, empezó a toser con fuerza de nuevo. Lo sostuve rápidamente frotándole suavemente la espalda, impidiéndole hablar más. Aunque tosió toda la noche, a la mañana siguiente insistió en que no podía acompañarme de vuelta a casa de mis padres. La señora judía lo había preparado todo con antelación. Me atrajo hacia sí y me cubrió personalmente con una preciosa capa de piel de zorro. Dentro había una capa de brocado exquisitamente bordado. Me instruyó disculpándose, diciendo que Vincent debía ir conmigo, pero que su cuerpo no soportaría el largo viaje. Tendría que sufrir un poco e ir sola. Me llamó niña sensata y me dijo que regresara inmediatamente después de la visita. Dijo que había preparado el almuerzo y que solo necesitaba volver a comer. La verdad es que no me importó. Poder hablar con él y estar a su lado ya era una alegría para mí. Si no temiera los chismes de mis padres, ni siquiera me molestaría en regresar. Pero la señora judía fue muy cuidadosa. No solo envió a una doncella competente para acompañarme, sino que también preparó un carruaje espacioso y espléndidamente decorado con 2 conductores y varios sirvientes para protegerme. En el carruaje abrazaba un calentador de manos. Los adornos de jade y perla de mi cabello tintineaban agradablemente entre sí. Mi ropa era de seda y brocado, e incluso mis zapatos estaban bordados con finas perlas. Esta aparición me hizo casi imposible reconocerme. Pero parecía que todo estaba dentro de sus cálculos. Efectivamente, en cuanto llegué a la puerta del pueblo, atraí la atención de todos. El día de mi boda ya había causado revuelo en el pueblo. Ahora, al regresar con esta apariencia, los aldeanos murmuraban aún más. Exclamaban con admiración, diciendo que el patito feo se había convertido en cisne. Dijeron que al verme ahora, no era diferente a un fénix. Lamentaron no haber tenido tanta suerte, lamentando que nadie supiera cómo sería el futuro. Mis padres también se enteraron y salieron a recibirme. Mi hermano, Víctor, salió corriendo primero, radiante. Pero al ver que Vincent no estaba conmigo, su decepción se reflejó claramente en su rostro. Mientras tanto, en cuanto bajé del carruaje, las criadas y sirvientes de la finca judía estaban ocupados descargando los valiosos regalos de boda. Víctor se subió al carruaje de inmediato, tanteando con las manos y recorriendo con la mirada cada exquisita caja de regalo. Incluso tomó la caja más pequeña para examinarla con detenimiento. No dudó en exhibir su codicia delante de mí. Su actitud me dolió el corazón. Se quejó de que estas cosas no eran lo suficientemente valiosas. Preguntó por qué la finca judía, con tanto jade, esmeralda y seda, no traía más. Preguntó qué sentido tenía devolver estas cosas, llamándolas olvidadizas de su deber. Al oír esto, la madre Chen también frunció el ceño molesta. Me dijo que ahora, como joven ama de una familia adinerada, no podía pensar solo en mí misma. Tenía que recordar que si me iba bien, la familia de mis padres se beneficiaría. Solo cuando a la familia de mis padres le iba bien me sentía verdaderamente seguro. El padre Chen fumaba su pipa, fingiendo darse la vuelta para coger algo, pero en realidad, estaba impidiendo que los demás vieran. Me susurró preguntándome si Vincent seguía estable. Dijo que si veía que estaba débil y que no sobreviviría, debería traer lo que pudiera. Miré a toda mi familia en shock. ¿De verdad no deseaban que viviera más? La madre Chen no se detuvo.
Extendió la mano y me arrebató la horquilla del pelo, quitándome también el brazalete de jade. No olvidó regañarme preguntándome de quién había aprendido a usar estas cosas cuando ni siquiera ella las había usado. La criada que me acompañaba se adelantó rápidamente para detenerla, pidiéndole a la señora que tuviera cuidado. La madre Chen la fulminó con la mirada, la apartó de un empujón y gritó con fuerza. Preguntó quién era la criada para atreverse a detenerla. Declaró que su hija se había casado con un miembro de la familia judía, y que ni siquiera en el cargo público se atreverían a hacer nada. Reprendió a la criada por ser insignificante y sin embargo, atreverse a actuar con superioridad, preguntando si incluso el amo Zhu o la señora Zhu tenían que escuchar a sus sirvientes. La agresividad de la madre Chen no conmovió a la criada, quien respondió con calma, pidiéndole a la señora que se calmara, pues solo cumplía con su deber. Mientras ambos bandos discutían, se oyó el sonido de las ruedas de un carruaje. Un lujoso carruaje se detuvo frente a la puerta. Del carruaje descendió la señora Zhu con aspecto noble, sostenida por una criada. La madre Chen se retractó rápidamente. Su expresión arrogante se transformó en vergüenza. Acababa de ser feroz con la criada, pero ahora le sonreía halagadoramente a la señora Zhu. Dijo que la criada de la finca judía era realmente presuntuosa y que solo le estaba dando una lección a la familia judía. Añadió que con el amo Vincent enfermo, debía cuidar su salud, pero que esta criada solo se preocupaba por arreglarse, lo cual era inapropiado. La señora Zhu esbozó una leve sonrisa, con voz majestuosa. Dijo que sabía cómo manejar los asuntos de su nuera y que no necesitaba que la madre Chen le enseñara. La señora Zhu mantuvo su aspecto majestuoso, con voz serena pero firme. Preguntó si ver a su nuera joven, hermosa y fresca no la hacía sentir más cómoda. Preguntó si la madre Chen no lo creía. La madre Chen rió torpemente sin atreverse a replicar. Solo se atrevió a culpar levemente diciendo que la señora tenía razón, pero vestirse así era un poco ostentoso. La señora Zhu respondió sin cortesía. Preguntó si, dadas las condiciones de la finca judía, su nuera no lucía radiante, pensaría el mundo que la finca estaba a punto de quebrar. La madre Chen palideció. El padre Chen y Víctor también guardaron silencio, nadie se atrevió a pronunciar palabra. Finalmente toda la familia parecía tortugas que encogían la cabeza, cada una buscando la manera de escabullirse. Los aldeanos se divirtieron mucho cotilleando. Todos susurraban, sin esperar que la familia judía fuera tan considerada. La suegra incluso acompañó a la nuera a casa de sus padres. Dijeron que yo tenía una gran fortuna que tal vez nadie más podría recibir. Sin embargo, esta gran fortuna no me hacía sentir cómoda. De regreso a la finca judía, la señora Zhu me tomó la mano, acariciándola suavemente con voz preocupada. Dijo que yo era una niña muy sensata, me contó que en casa de mis padres había dado instrucciones a la gente porque mi esposo, recién recuperado, le había dicho que temía que me molestaran en este viaje. Dijo que si tenía alguna queja, debía contársela y no guardármela. En el vagón, la pequeña estufa irradiaba calor, pero sentía un escozor en los ojos. No sabía si era porque el carbón estaba demasiado bueno o por alguna otra razón. Fingí inclinar la cabeza y soplarme suavemente las manos, aprovechando para secarme una lágrima que acababa de caer. Al ver esto, la señora Zhu me preguntó qué me pasaba y si me sentía incómoda en alguna parte. Levanté la vista sonriendo y respondí que el humo del carbón solo me picaba en los ojos. La señora Zhu se sorprendió, diciendo que era imposible fumar, ya que este carbón era de la mejor calidad. Luego me abrazó con fuerza y me habló con dulzura. Me dijo que me acercara a ella y que ella me protegería. En el carruaje mecedor, me acurruqué en los brazos de la señora Zhu. Una persona que en esencia, seguía siendo una desconocida, me produjo una extraña sensación de calidez. Me temblaba la voz al preguntar por qué, siendo tan pobre como yo, la señora era tan buena conmigo. La señora Zhu me acarició el cabello con suavidad, con voz suave. Dijo que me trataba bien porque había salvado a su hijo, no por su propio bien. Me preguntó si entendía. Guardé silencio un buen rato y luego susurré una respuesta. Las palabras que quería decir se me atascaron en la garganta. Al final solo sonreí y dije que no era nada, madre. La señora Zhu continuó acariciándome el cabello con suavidad. Me preguntó qué haría si yo no fuera quien pudiera salvarlo.
Se escuchó un suave suspiro, dijo que era el destino. Si el destino así lo había decretado, no podía culpar a nadie. Anteriormente una adivina le había dicho que su destino era bueno, así que siempre lo creyó. Pero ahora, esa creencia parecía cada vez más frágil. Después de la visita a casa, mi vida se fue tranquilizando poco a poco. Todos los días me sentaba junto a la estufa con Vincent, preparando té y charlando. A veces juguetonamente me pellizcaba la mejilla o me tomaba la mano para admirarla. Nunca había experimentado algo así, lo que me hacía sentir tímido y a la vez cálido. Con el frío azotando el jardín, las flores de albaricoque empezaron a florecer. Como tenía algo de tiempo libre, corté algunas ramas de albaricoque y las coloqué en un jarrón de celadón para admirarlas. Más tarde pensé en colocar las ramas de albaricoque alrededor del ataúd en la habitación. A simple vista, parecía diferente de un bosque de albaricoqueros en miniatura. Para entonces, ya no tenía miedo ni tabúes sobre nada. Incluso me atreví a subirme al ataúd para arreglar las flores con esmero. Al ver esto, la señora Zhu se rió y me regañó, diciendo que había dejado el jardín vacío. Pero al día siguiente ordenó a los sirvientes que compraran muchas macetas pequeñas con flores de albaricoque para llenar el patio, y me dijo que las admirara con todas mis fuerzas. Dijo que si este frío intenso permitía que las flores de albaricoque vivieran, ordenaría que desenterraran todas las flores del jardín y las plantaran en mi patio. No fue nada. La señora Zhu me trató así no por ninguna otra razón, sino porque la salud de Vincent mejoraba día a día, su cuerpo se recuperaba gradualmente, hasta el punto de que incluso la señora Zhu se sentía mucho más feliz y tranquila. A veces incluso me quitaba yo mismo los fragmentos de flor de albaricoque caídos, agachándome para oler el aroma frío y elegante de las flores. La nieve caía espesa y luego se derretía. La salud de Vincent, como esa capa de nieve, se recuperaba poco a poco. Había subido unos kilos y su rostro lucía más sonrosado que antes. Nadie esperaba que él, quien había tosido sangre en su noche de bodas, finalmente escapara de la parca. Después de un tiempo la señora Zhu invitó al médico a tomarle el pulso de nuevo. Cuando el médico confirmó que Vincent había superado la etapa crítica, el ataúd negro y brillante de la habitación fue trasladado al almacén, para no volver a ser visto. El médico concluyó que aunque su salud era delicada, con cuidados cuidadosos, podría vivir una vida normal. Al oír esto, la señora Zhu se alegró tanto que rompió a llorar, dando gracias al cielo y a la tierra sin cesar. Le exclamó al maestro Zhu que la familia Zhu finalmente había superado esta tribulación. Incluso mi suegro, quien rara vez hablaba o sonreía, se conmovió agradeciendo constantemente al doctor y recompensándolo generosamente. El doctor fue tratado con gran generosidad. Pero antes de irse no olvidó instruirme sobre muchas cosas. Dijo que de ahora en adelante todo requería absoluta precaución. No debía permitir que el joven maestro se cansara. Necesitaba una alimentación adecuada y mantener su cuerpo caliente sin dejar que se resfriara. Memoricé cada consejo con atención. Pero en mi corazón, una amargura indescriptible brotó. Una vida normal, algo que para otros podría ser obvio, se logró a costa de tanto esfuerzo en la finca Zhu, incluso se consideró un milagro. Me pregunté qué había hecho mal. Lo había hecho todo, e incluso una vida normal debía considerarse una bendición. Intenté ocultar mis emociones, pero no pude escapar de la mirada penetrante de Vincent. Me tomó la mano sonriendo suavemente y me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien. En cuanto Vincent se recuperó, familiares y allegados lo visitaron uno tras otro. Esa mañana, la tía Zhang llegó con regalos a la finca Zhu. Pero sus ojos no se molestaban en mirar a nadie, solo daban vueltas, mirando constantemente a Vincent. Eso me incomodó muchísimo, sobre todo al ver con qué entusiasmo hablaba, a diferencia de la honestidad de Thomas Zhu, el primo de Vincent. Sonrió con los ojos entrecerrados, diciendo que el joven amo por fin se había recuperado. Insistió en que esta vez el joven amo debía volver a casa a jugar unos días, ya que los dos hermanos no se habían visto en mucho tiempo. Vincent no era muy cercano a la tía Zhang, pero tampoco demasiado distante. La cautela en su rostro era más que disimulada. A la tía Zhang parecía no importarle su actitud. Tras unas palabras amables, rápidamente derivó la conversación hacia su gusto. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa radiante.
Dijo que yo era, sin duda, una buena niña y que la pareja estaba verdaderamente bendecida. Pero inmediatamente después, su tono cambió. Lamentó que mi vientre aún no se moviera. Al mencionarlo, preguntó si recordábamos a su sobrina, Lucy Zhang. Años atrás también la nombraron, pero nadie se había casado con ella todavía. Dijo que Lucy tenía muslos y caderas anchas, 2 años mayor que la señora y muy apta para la maternidad. Sugirió que si tomaba las riendas y traía a su sobrina a la finca Zhu como concubina, ¿no sería beneficioso para ambas partes? Antes de terminar de hablar, el rostro de la señora Zhu cambió con un tono lleno de sarcasmo. Preguntó si esa no era la chica que una vez menospreció a Vincent, rechazando sus propuestas de matrimonio varias veces. Preguntó qué estaba calculando la tía Zhang. El rostro de la tía Zhang palideció por un momento, pero aún así forzó una sonrisa. Dijo que era natural que los padres quisieran a su hija. Preguntó si todo estaba bien. Además, tener una esposa principal era bueno, pero añadir una concubina no era tan inaceptable, ¿verdad? La señora Zhu no lo soportó más. Golpeó la mesa preguntando si ahora les tocaba elegir. Thomas, el primo de Vincent, tampoco pudo contenerse y habló. Le preguntó a su madre por qué seguía queriendo casar a esa prima con él. Con su apariencia, ¿cómo podía ser digna del hermano Vincent? La tía Zhang lo regañó de inmediato, llamándolo un mocoso ignorante. Al ver la tensa situación, Vincent comenzó a toser violentamente. Entre toses dijo que con su salud tan frágil, temía no poder con la sobrina de la tía Zhang, que era demasiado fuerte. Le rogó a su tía que lo perdonara. La tía Zhang intentó seguir discutiendo, pero antes de que pudiera terminar su frase sobre la niña, Vincent tosió aún más fuerte, como si quisiera escupir todos sus órganos internos. Me levanté rápidamente y le acaricié la espalda con suavidad para ayudarlo, pero al darse la vuelta, una sonrisa pícara se dibujó en la comisura de sus labios. Aprovechando la oportunidad, la señora Zhu ordenó inmediatamente a los invitados que se marcharan. Al darse cuenta de la situación desventajosa, la tía Zhang, a regañadientes, dijo unas palabras amables y se marchó. Antes de irse, Thomas se giró y, con cierta preocupación, le dijo a su hermano que se cuidara y se recuperara pronto. Vincent fingió otro ataque de tos y se acostó, murmurando que estaba muy cansado. Sentado a su lado, apoyado en una almohada, mi mente se llenó de pensamientos caóticos. Vincent trajo una taza de té y me preguntó en voz baja en qué estaba pensando. Respondí con sinceridad sobre la palabra tormento. Pregunté por qué era tormento y qué significaba. Escupió el té que tenía en la boca. Me sobresalté pensando que se había atragantado, pero inesperadamente me jaló la mano, riendo hasta que le temblaron los hombros. Me preguntó si de verdad no lo entendía. Fruncí el ceño mirándolo con recelo, preguntándole si entendía qué. Intentó contener la risa, mirándome con ojos burlones. Me preguntó si entendía el tormento entre marido y mujer. Sus ojos brillaban con fuerza y la sonrisa en esos profundos ojos poseía un poder mágico que de repente me recordó las palabras de la madre Chen, que los hombres comprenderían. La vela de la habitación se apagó lentamente, dejando solo sombras tenues reflejándose en su hermoso rostro. Su pecho se agitaba con fuerza, como si una fuerza magnética hiciera latir mi corazón con fuerza. Me abrazó con ternura, todo transcurrió con naturalidad. Esa noche por fin entendí el significado de la palabra tormento. Al terminar, me abrazó con ternura con su cálido aliento junto a mi oído, su voz llena de amor. Dijo que antes había dudado, pero ahora lo tenía claro. Me preguntó si podríamos vivir bien juntos. Murmuré una respuesta, mi voz como fuego en el viento. Acordamos envejecer juntos. Unos días después, la salud de Vincent mejoraba día a día. Sentado en la cama, hojeé las instrucciones del médico, aunque las había leído incontables veces. De repente habló diciendo que quería participar en el examen imperial. Lo miré con sorpresa e incredulidad, preguntándole si decía la verdad. Sonrió con una mirada decidida. Dijo que antes su cuerpo no se lo permitía, pero que ahora que estaba mejor, quería intentarlo una vez. Admitió que al principio no le interesaban los exámenes, pero que estaba preocupado por mí. Le pregunté por qué tenía que esforzarse cuando acababa de recuperarse y si era necesario. Apoyó la cabeza en mi hombro, su voz era como una suave brisa.
Antes decía que era solo un objeto para un matrimonio afortunado, e incluso él lo creía a medias, pero ahora creía que todo podía cambiar. Sus palabras me conmovieron. Pensándolo bien, desde que nos casamos, su vida había mejorado poco a poco. Quizás el supuesto matrimonio afortunado realmente tuvo algo de milagro. Cerré el libro, me abracé a él y le dije con dulzura que si iba a hacer el examen, yo iría con él. Nunca había salido de este pequeño pueblo y quería aprovechar la oportunidad para ver mundo. Me acarició el pelo con suavidad, su aliento se enredó con algunos mechones. Sin querer, un mechón cayó sobre el libro. Se rió y se ofreció a enseñarme a leer. Levanté el libro, señalé unos caracteres torcidos y le pregunté si me criticaba por ser analfabeta. Enseguida me explicó que no, diciendo que solo temía que me esforzara demasiado. Dijo que le dolía que yo hubiera creado el personaje de Wolfberry como pollo. Después de hablar, se rió a carcajadas golpeándose el pecho y luego fingió toser de nuevo, lo que me puso nerviosa. Sus palabras burlonas me conmovieron. No solo usaba ovalla de goji y pollo, sino también otras palabras como hierbas medicinales, semillas de loto y cortinas para burlarse de mí. Pero curiosamente poco a poco comprendí su significado. Arqueó una ceja, con los ojos llenos de orgullo. Dijo que por supuesto que lo entendía, porque todo lo que decía mi marido lo tenía grabado en el corazón, así que ¿cómo iba a olvidarlo? Hice pucheros fingiendo enfado, y le di una patada suave como si lo culpara. Pero enseguida me agarró el pie y siguió burlándose. Después de bromear bastante, empezó a enseñarme a escribir. La primera palabra que me enseñó fue su propio nombre. Lo escribí muy torcido, pero no mostró desdén, señalando pacientemente cada trazo. Lo leyó como Chang. Sorprendida, pregunté si debía llamarme señora Vincent Chen. Todos en el pueblo me llamaban así. Se detuvo, me miró con dulzura y me preguntó si había muchos hombres con el apellido Hu. Dije muchísimas. Me preguntó por mujeres de apellido Chen. Dije que probablemente no pocas. Sonrió apretándome la mano con fuerza, con la mirada profunda. Dijo que si bien había muchas parejas con los apellidos Yu y Chen, había miles de señoras Vincent Chen. Pero en su corazón, solo había una Mara. Tras pedirle permiso a Madame Yu, aunque estaba un poco preocupada, no nos detuvo. Simplemente nos instruyó con cuidado y envió a muchas más criadas y sirvientes para que nos siguieran. Dijo que Vincent tenía una gran ambición y que no quería detenerlo, pero el camino era largo, así que si algo sucedía, debíamos enviarle una carta para avisarle. Accedimos y partimos de inmediato. A mitad de camino paramos en una estación de relevo para descansar. Al principio todo iba bien, pero inesperadamente mi hermano, Víctor, apareció allí con una sonrisa radiante al venir a darnos la bienvenida. Me sentí muy extraño. La estación de relevo era originalmente un lugar para funcionarios y enviados imperiales. ¿Desde cuándo se había convertido en un lugar donde los forasteros podían entrar libremente? Al vernos, Víctor puso cara seria, levantó la cabeza, hinchó el pecho y pareció muy orgulloso. Dijo que resultaron ser su hermana y su cuñado. Pero las reglas son reglas y no debíamos esperar que las rompiera. Esta estación de relevo no era un lugar que cualquiera pudiera usar a la ligera. Sorprendido, señalé a los demás que acababan de entrar y pregunté qué pasaba con ellos. Víctor se aclaró la garganta explicando, tartamudeando, que conocían las reglas un poco mejor. Víctor habló vagamente pero hizo un gesto para pedir dinero, insinuando un soborno. Fruncí el ceño y pregunté si la estación de relevo no tenía esta regla antes y si había cambiado. Víctor seguía con aire orgulloso, diciendo que los tiempos habían cambiado. Dijo que si a mi cuñado no le importaba, podíamos entrar a comer, pero no podíamos quedarnos a dormir. Su forma codiciosa de hablar me enfureció, pero Vincent solo sonrió levemente con su mirada penetrante brillando. Dijo que había tenido la intención de pedir ayuda, pero que ver esta estación de relevo era demasiado simple e inadecuado para su esposa. De repente recordó que tenía varias villas incluidas en mi dote. El paisaje era hermoso y los sirvientes eran muy atentos. Si quería, podía llevarme allí a descansar. Al oír esto, Víctor mostró una clara sorpresa y preguntó si existía tal cosa. Vincent asintió con calma, mencionando no solo una villa, sino varias más, cada una con un paisaje diferente. Tras hablar,
no se molestó en mirar a Víctor, sino que se giró para subir al carruaje, dejándolo allí de pie, rechinando los dientes con rabia. Al salir de la estación, Vincent mostró una expresión de enfado. Dijo que no esperaba que la estación de relevo imperial se convirtiera en un lugar donde la avaricia se llenara los bolsillos. Un dique de 1000 millas podría derrumbarse por culpa de un hormiguero si gente así continuaba. Retrasaría los asuntos judiciales y perjudicaría a la gente común, lo cual era verdaderamente vergonzoso. Tras escuchar, Vincent se sumió en una profunda reflexión, con los ojos llenos de comprensión. Dijo que se daba cuenta de que cuanto más pequeñas eran las cosas, más atención se debía prestar a los detalles. Murmuró como si hablara consigo mismo, preguntando qué pasaría si se establecieran estaciones privadas que proporcionaran lugares de descanso a los comerciantes junto a las estaciones de relevo imperiales. Hizo una pausa y luego continuó, sugiriendo que también podrían expandirse a almacenes de transporte. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Pensaba usar el negocio para financiar los asuntos de la corte? No es de extrañar que se dijera que, aunque la finca judía no era de noble linaje, contaba con abundantes recursos financieros. Desde entonces, siempre que pasábamos por una estación de relevo, Vincent llevaba su ficha de estudiante para facilitar la comunicación. Dondequiera que fuéramos, ya fuéramos funcionarios o personal de la estación, nos trataban con amabilidad. Aunque la ficha de estudiante no tenía poder, ya que se dirigía a rendir el examen, nadie quería complicarle la vida a alguien que podía acceder a la oficialidad. Además, no dudó en dar propinas a los sirvientes, para que todo saliera aún mejor. Preguntaba con atención por todo, desde el estado de las estaciones de relevo y el volumen de viajeros hasta las necesidades básicas. Nada era demasiado insignificante como para que no lo ignorara. Tras unos días de viaje, finalmente llegamos a la prefectura. Aunque viajó en carruaje, el accidentado viaje le hizo perder el peso que tanto le había costado ganar. Me sentí desconsolado y me apresuré a cuidarlo, utilizando el doble de mis recursos para criar pollos y patos y alimentarlo hasta que recuperara la salud. Pero esta vez, a diferencia de su habitual aspecto perezoso, se puso extremadamente serio, estudiando en su escritorio día y noche. De 2 horas diarias aumentó a 3, llegando incluso a quedarse despierto hasta la medianoche. Preocupado, le aconsejé que no se esforzara demasiado, pero él simplemente estiró un poco la espalda, sonrió y me preguntó si no quería un cartel que me proclamara esposa de un funcionario con título. Al verlo decir eso, no supe qué hacer, así que, de mal humor, le arrebaté el libro. Le dije que mi esposo tenía buena memoria, así que ¿por qué se esforzaba tanto? Pero enseguida me agarró de la muñeca y me jaló con suavidad. Dijo que yo era demasiado inteligente y trabajadora, así que ¿cómo podía ser tan perezoso? Dijo que mientras yo estuviera siempre a su lado, creía que nunca se derrumbaría. Su voz era tan suave como un arroyo cristalino, lo que me impidió negarme. Tras 2 días de arduo viaje, finalmente llegamos a nuestro destino. Entró en la sala de exámenes, donde pasaría 3 días y 3 noches sin parar para completar el examen. Solo podía quedarme afuera esperando con el corazón lleno de preocupación e inquietud. Antes de irme, saqué un cordel de mi manga y se lo até a la muñeca. Le dije que no podía llevar ese cordel a la sala de exámenes, pero que lo considerara como mi presencia permanente a su lado. Si se sentía cansado, que la abrazara fuerte y se acordara de mí. Vincent aceptó la cuerda, sujetándola con fuerza en la mano con la mirada fija. Me dijo que me tranquilizara y lo esperara. Pasaron los días y la espera de los resultados parecía interminable. Cada momento se volvía extrañamente incómodo. En cuanto salió de la puerta del salón de exámenes, Vincent ordenó a los sirvientes que prepararan el carruaje, con la intención de partir a casa al día siguiente. Sorprendido, le pregunté si no estábamos esperando el día en que se anunciara la lista dorada. Se encogió de hombros y respondió con indiferencia que también teníamos propiedades en la prefectura, así que pronto nos enteraríamos. En lugar de quedarnos sentados esperando los resultados, era mejor volver a casa y gestionar las cosas. De cualquier manera, el resultado era inmutable. Al escuchar su razonamiento, no pregunté más, solo bromeé con él. Le pregunté si estaba seguro de haber aprobado, porque si no, no quedaría mal. Esbozó una leve sonrisa y respondió sin presionarme. Dijo que aprobar era bueno, pero suspender también. Aún podría regresar a casa para hacerse cargo del negocio familiar y convertirse en un rico comerciante.
En ese momento su esposa no solo sería la esposa de un erudito, sino también la esposa de un hombre rico. Me preguntó si eso no era también muy majestuoso. Arqueé una ceja, preguntándole deliberadamente si también era ávido de dinero. El atardecer cayó proyectando una suave luz sobre su rostro, pero su sonrisa tenía un dejo de astucia. Se limpió la comisura de la boca con la mano, fingiendo ser codicioso. Dijo que no solo codiciaba el dinero, sino también la belleza. Me eché a reír, y mi risa se hizo más fuerte e imparable. Era realmente franco y natural, sin ocultar nada, pero eso me gustaba de él. Esa noche inesperadamente vi una exquisita caja de madera sobre la cama. Al abrirla vi dentro todo tipo de joyas preciosas, perlas, gemas y corales. Cosas que nunca había visto en el pequeño pueblo se presentaban ante mis ojos. Vincent estaba medio tumbado, medio sentado en la cama, con la bata ligeramente abierta, revelando un pecho firme. Con una sonrisa burlona, dijo que había traído toda la riqueza aquí. Me dijo que eligiera un objeto como recompensa. Me miró con ojos traviesos, como si me desafiara. Miré los objetos brillantes, pero no supe qué elegir, murmurando que solo los niños eligen. Sus ojos brillaron de alegría. Dijo que lo entendía y me preguntó si quería llevármelo todo. Lo miré con ojos significativos. Le pregunté si no decía que codiciaba el dinero y la belleza, y le dije que yo también. Todas las riquezas, incluso él, las quería todas. Antes de haber recorrido la mitad del camino, nos encontramos con un mensajero que escribía rápidamente para informar que el joven maestro había obtenido el segundo puesto en este examen. La persona también presentó una copia de la lista de candidatos aprobados. Aún no había reaccionado, y pregunté con indiferencia qué era un segundo puesto. El mensajero hizo una reverencia rápida y explicó que en el examen, al que obtenía el primer puesto se le llamaba el mejor estudiante, y al que obtenía el segundo, el segundo. Este examen contó con más de 10,000 candidatos y seleccionó a solo 100 personas, así que el joven maestro que quedó en segundo lugar fue realmente excelente. Sus palabras resonaron en mis oídos como un trueno. Me sentí mareado y de repente no pude controlarme y corrí a abrazar a Vincent. Estaba tan feliz que no sabía qué hacer. Ignorando a la gente a mi alrededor, le agarré la cara y le besé la mejilla con fuerza, luego le apreté la mano con fuerza, negándome a soltarla. Le pregunté si era tan bueno, preguntándome si sería una estrella literaria caída del cielo. Los sirvientes y criadas me dieron la espalda, fingiendo no ver para evitar la incomodidad. Vincent giró la cara con calma, preguntándome en broma si aún quería recompensar el lado vacío. Aunque estaba muy feliz, no pude evitar sonrojarme. En ese momento, al contemplar su rostro bajo la luz del sol, me sentí de repente muy afortunada de haberme casado con un hombre tan talentoso como guapo. De regreso apuramos los caballos lo más rápido posible, con el corazón ardiendo de impaciencia, solo deseando volver pronto para dar la buena noticia. Pero justo cuando nos acercábamos a las afueras del distrito, de repente empezó a llover. Al principio eran solo pequeñas gotas de llovizna, pero luego se hizo más fuerte. El frío del invierno de repente reveló su crueldad. La lluvia caía a cántaros, haciéndome temblar de frío. Todo el grupo intentó azuzar a los caballos, pero justo entonces nos topamos con una multitud ruidosa que bloqueaba el camino. Fruncí el ceño y pregunté con recelo qué estaba pasando y si debíamos buscar un refugio temporal, ya que seguir con la lluvia no era bueno. Miré a mi alrededor y vi una tienda de campaña provisional junto al camino con unas cañas de bambú y una tela grande para cubrirnos. Aún más sorprendente, mi hermano Víctor estaba de pie bajo esa carpa, sonriendo radiante. Dijo que no esperaba encontrarnos allí. Nos preguntó cómo estaba y si no pensábamos agradecerle por haber montado la carpa con la lluvia. Dijo que los viajes largos eran agotadores, y aunque este lugar no era muy bueno, era suficiente para resguardarse de la lluvia, así que no debíamos ser educados. Después de hablar, señaló un cartel cerca. En él estaba escrita una regla: nadie podía refugiarse gratis. La civilización significaba justicia, pagar permitía quedarse. Aplaudió y rió a carcajadas, diciendo que esa era la regla que él mismo había establecido. Cualquiera que viniera aquí tenía que pagar. Además, había té caliente gratis. Si no queríamos mojarnos y enfermarnos, simplemente debíamos seguir la regla.
El grupo que me acompañaba estaba atónito sin saber qué decir. Alguien del grupo bajó la voz y me susurró que era la primera vez que veían que los arrestos dejaban de cobrar dinero de esa manera, ya que otras estaciones de relevo no cobraban a quienes se refugiaban de la lluvia. Al oír esto, Víctor levantó una ceja de inmediato y se burló. Dijo que ahora lo veíamos. Si queríamos quedarnos teníamos que pagar, si no, nos invitaban a irnos a otro lugar. Algunos no lo soportaron y se marcharon resentidos de inmediato. Pero el resto, por circunstancias difíciles o por no querer seguir soportando la lluvia, tuvieron que apretar los dientes y pagar para entrar y buscar refugio. Lo más destacable fue que no solo las personas sanas, sino incluso las ancianas y las mujeres débiles, se vieron obligadas a pagar. Vincent se quedó allí de pie, con una expresión cada vez más fría. Tosió levemente varias veces y luego se giró para susurrarme que esperara un momento y no me apresurara. Antes de que pudiera comprender su intención, le hizo una señal al cochero para que se detuviera, conduciendo el caballo hacia un gran árbol con una copa lo suficientemente amplia como para protegerlo de la lluvia. Me sorprendí un poco y le pregunté si íbamos a quedarnos allí esperando. ¿Acaso no estábamos cerca de la capital del distrito? Asintió con voz tranquila, diciendo que estaba bien esperar un rato, ya que la gente de la oficina del distrito que venía a recibirnos llegaría pronto. Asentí y obedecí, guiando el caballo y el carruaje bajo el árbol para esperar en silencio. Nuestra acción captó de inmediato la atención de Víctor. Nos miró con recelo como si adivinara lo que Vincent pretendía hacer. Víctor se acercó alegremente con un paraguas con la voz llena de burla. Dijo, resultó que éramos nosotros dos, y preguntó por qué nos escondíamos así. Vincent respondió con calma que no teníamos nada que ocultar. Víctor se rió a carcajadas, diciéndonos que no bromeáramos, y preguntó quién se creería que Mara decía que no lo estaba evitando. Le esbocé una leve sonrisa y le dije que si lo creía o no era asunto suyo. Víctor se quedó ahogado por mi sarcasmo. Habitualmente apretaba el puño con aire de querer causar problemas. Preguntó qué pasaría si no lo creía y si queríamos pelear. Vincent mantuvo su aspecto tranquilo y solo respondió con amabilidad. Preguntó si un funcionario de correos digno se rebajaría a golpear a la gente. Justo entonces un grupo de funcionarios a caballo se acercó corriendo desde lejos. Un hombre mayor del grupo al acercarse gritó preguntando si el erudito Yu estaba allí. Víctor, orgulloso de conocer a algunas personas en Yemen, no tenía en alta estima al grupo de oficiales. Incluso se arremangó bromeando con que golpear a su propia hermana no tenía nada de malo. Pero el oficial desmontó, se acercó y le hizo una reverencia respetuosa a Vincent. Saludó al erudito Yu, llamándolo joven maestro, y le anunció su regreso. Víctor se quedó paralizado, sin comprender qué sucedía, y tartamudeó para preguntar quién era. El funcionario sonrió y explicó que el joven maestro Yu era quien acababa de obtener el segundo puesto en este examen y que pronto se convertiría en el nuevo erudito de todo el distrito. Dijo que tener a una sola persona logrando resultados tan altos era realmente algo de lo que enorgullecerse. El rostro de Víctor palideció, incapaz de articular palabra, con aspecto de haber agotado todas sus fuerzas. Un momento después intentó forzar una sonrisa incómoda, diciendo que resultó ser un malentendido, solo un malentendido. Le pidió a su buena hermana que no lo culpara. Al ver su aspecto patético solo suspiré sin querer discutir más. Pero la mirada de Vincent estaba llena de frialdad, como si memorizara algo en silencio. Tras ser recibidos por la oficina del distrito, Vincent y yo no pudimos evitar asistir a un banquete ofrecido por el magistrado del distrito. En su discurso, este insinuó varias veces que ayudaría a mi hermano, insinuando que quería que Vincent salvara las apariencias y lo protegiera. Al fin y al cabo, el salario del magistrado del distrito era de apenas unos cuantos dracmas, mientras que mi hermano, funcionario de mensajería, tenía ingresos mucho mayores. Vincent no le prestó la menor atención. Solo levantó una copita de vino y declinó cortésmente, alegando que su salud aún era delicada, y que no se atrevía a quedarse mucho tiempo, y pidió marcharse temprano. El magistrado del distrito no insistió, se limitó a observarnos mientras nos alejábamos y suspirar. Inmediatamente después despidieron a mi hermano. Tampoco le devolvieron el soborno de 200 colas de plata. Mis padres llevaron a Víctor de inmediato a la urbanización judía, llorando y lamentándose.
Le preguntaron a su yerno cómo podía ser tan despiadado. Dijeron que ahora que era un erudito, hasta el magistrado del distrito debía respetarlo. Una sola frase suya podría ayudar a su cuñado a recuperar su puesto. Le preguntaron si de verdad no podía ayudar. Se lamentaron de que criar a una hija era como criar un cerdo, que al menos criar un cerdo daba carne, pero conmigo no veían ningún beneficio. Esas palabras me hicieron insoportable. Me senté frente a ellos y respondí con frialdad. Les pregunté si alguna vez habían pensado en este día cuando me casaron. Madre Chen evitó mirarme a los ojos, balbuceando que claro que sí, y preguntándome si no vivía muy bien ahora. Sonreí levemente y continué. Pregunté qué habrían hecho si no hubiera vivido bien. ¿Me habrían traído a casa para venderme de nuevo y conseguir dinero para la esposa de mi hermano? Dije que en realidad, tener un hijo les bastaba. Una hija como yo no era más que un objeto de intercambio, que se guardaba cuando valía, y que se dejaba a mi suerte cuando ya no valía nada. Los llamé verdaderos padres modelo. Mis palabras eran como cuchillos afilados que exponían todo el resentimiento de mi corazón. El padre Chen permaneció en silencio sin decir nada, pero sus ojos reflejaban una clara vergüenza. Sin embargo, la madre Chen no pudo ocultar su enojo y replicó de inmediato. Me dijo que no olvidara que ella me dio a luz. Sin intercambiarme en matrimonio, ¿acaso creía que mi hermano podría vivir en paz? Dijo que de todas formas. Ahora que mi hermano había perdido su puesto, a ella no le importaba, la familia judía tenía que asumir la responsabilidad, de lo contrario, no debería culparla por armar un escándalo. La madre Chen agarró una taza de té que tenía cerca y la tiró al suelo, furiosa. Los fragmentos volaron por todas partes. La miré con el corazón helado. Por primera vez comprendí que los lazos de sangre no podían mantener unida una relación que llevaba mucho tiempo podrida. Vincent levantó la mano de repente y atrapó con cuidado la taza de té que mi madre estaba a punto de lanzar. Bebió el té que quedaba en la taza con un tono tranquilo pero lleno de autoridad. Dijo que si su suegra de verdad quería ayudar a su hijo, debía dejar de causar problemas. Una frase amable, pero que dejó a mi madre paralizada, sin atreverse a moverse. Vincent continuó con un tono firme. Dijo que acababa de pasar como el segundo mejor estudiante, algo que todo el distrito sabía. Todos nos tenían en la mira. Si la familia Chen llegaba a la finca judía para causar problemas, los chismes serían inevitables. Dijo que su suegra también sabía que los funcionarios ya estaban investigando la mala conducta del magistrado de distrito. Si investigaban la venta de puestos, su hijo sin duda no escaparía. En ese momento, ¿a quién creía que culparía el magistrado de distrito? La madre Chen estaba tan asustada que le temblaban las piernas y se desplomó en el suelo, incapaz de decir palabra. El padre Chen, que había intentado aguantar desde el principio, ya no pudo contener su ira. Le dio una fuerte patada en el pecho y gritó a gritos. Dijo que ya le había dicho que si quería vender a su hija a un burdel, lo pensara bien. Ahora mire el desastre, había desprestigiado a toda la familia, y había arrastrado a su hijo al fango. Le dijo que si quería ayudar a su hijo, primero debía venderse. La madre Chen fue golpeada, pero no se atrevió a resistirse, solo lloraba que de haberlo sabido, me habría vendido a un burdel en aquel entonces. Sus palabras me helaron el corazón. No supe cuándo empecé a llorar. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Solo cuando la mano de Vincent la secó con suavidad, me di cuenta de que tenía la cara empapada en lágrimas. No dijo nada más, solo envió sirvientes a despedirlos y les dejó un poco de dinero para el viaje como forma de romper todos los lazos. Antes de irse, Víctor se me acercó deliberadamente y me susurró una frase. Me dijo que no pensara que tener lo que tengo hoy era suerte, en esta vida, le debía algo. No presté atención a sus palabras, me quedé allí viéndolos partir, con el corazón extrañamente tranquilo. Tras la oficialización de Vincent como erudito, Madame Zhu decidió trasladar a toda la familia a la capital para facilitarle la continuación de su carrera profesional. Toda la finca Zhu abandonó la apacible fragancia de la ciudad, dejando tras sí recuerdos mezclados de tristeza y alegría. Fue el final de un viejo capítulo y el comienzo de un nuevo viaje lleno de esperanza. Pasó el tiempo. Desde que Vincent y yo nos casamos, la vida había cambiado mucho. Vincent se había convertido en una persona completamente diferente,
ya no era el joven enfermizo, sino un nuevo estudiante respetado por todo el distrito. Sin embargo, debido a eso en todas partes, desde el pequeño pueblo hasta la capital del distrito, las familias comenzaron a calcular. Las familias adineradas enviaban constantemente a sus hijas, desde esbeltas doncellas hasta damas regordetas de todas las formas, intentando constantemente entrar en la finca Zhu. Esta vez, la tía Zhang trajo a su sobrina directamente y le habló con franqueza. Dijo que su hijo admiraba sinceramente al joven amo y que solo deseaba casarse con alguien de la finca Zhu. Desde que Vincent aprobó el examen de beca, la tía Zhang albergaba esta intención, incluso preparándose en secreto, pero solo hoy se atrevió a dar un paso más, sin poder ocultar su emoción. Estaba tan enfadada que no quería comer. Durante la comida, Vincent me preguntó si no me había gustado la comida. Hice pucheros y respondí con sarcasmo que la comida estaba bien, pero temía que esas autoproclamadas bellezas se las tragaran todas. Si esperábamos más, seguro que no nos quedaría nada para comer. Vincent se quedó atónito un momento y luego se echó a reír. Dijo que estaba dándole vueltas otra vez y me dijo que no les hiciera caso. Pero no se negó de inmediato. En cambio, seleccionó personalmente a algunas jóvenes del grupo y las invitó a la finca para conversar. Cuando las jóvenes fueron a verlo, vieron a Vincent acostado en una cama de enfermo pálido, con un abrigo de piel, pero con un aspecto tan débil como una rama de sauce al viento. Tosía seca e incesantemente, entrecortada en cada frase. La señora Zhu lloró al contar que el cuerpo de su hijo estaba débil y temía que no pudiera resistir. Dijo que su nuera, Mara Chen, no competía por nada, solo esperaba que las mujeres dejaran un hijo para la familia Zhu para que la sucesión no se extinguiera. Prometió que la familia Zhu no los maltrataría. Al principio esas palabras hicieron que las jóvenes esperanzadas se sintieran avergonzadas de inmediato, y sus rostros se sonrojaron. Tras varios intercambios, todas buscaron excusas para irse, sin que ninguna quisiera quedarse mucho tiempo. Al marcharse, la señora Zhu habló deliberadamente en voz alta, diciendo que la finca Zhu solo deseaba un hijo y preguntando si alguien tenía compasión de ayudar a la finca Zhu. Tras despedir a los invitados, la señora Zhu se giró, suspiró profundamente y dijo que esa gente realmente creía que podía casarse con su hijo. Dijo que desconocían sus propios límites y los llamó unos adefesios. La miré y no pude evitar reír. Dije que qué más daba si se convertían en concubinas de un erudito, y mucho menos de un enfermo como él. Pregunté para qué lo hacían al final. La señora Zhu me miró, hizo un gesto con la mano y preguntó para qué. Fue solo por vanagloria, pero dijo que los había ahuyentado a todos y que, de ahora en adelante, nadie se atrevería a molestarnos. Habló con una risa sarcástica. Pero en mi corazón, una sensación de alivio se apoderó de mí, como si acabara de librarme de una carga invisible. Justo cuando terminó de hablar, la señora Zhu dudó un momento, bajó la cabeza un instante y luego le dio un codazo a Vincent como si le avergonzara algo. Le preguntó a su hijo si dejaría a Mara. Dijo que si Mara fuera otra persona, ya habría desenterrado 2 veces las tumbas ancestrales de la familia Zhu. ¿Cómo podía tener tan buen corazón? Hizo una pausa y añadió que además, su familia no tenía la regla de tomar concubinas desde la época de su abuelo. Ni siquiera su padre aceptaba ni una sola camarera. Esto no estaba permitido. Vincent, encantado con su codazo, no pudo evitar reírse y rodar en la cama, sin parecer un débil. Dijo que no se atrevería a desobedecer a su madre. Dijo que Mara aún era joven, así que esperar unos años más, ¿para qué tanta prisa? Le dijo a su madre que no se preocupara. Lo miré con enojo y diversión. Lo llamé insensible. Al día siguiente la familia de Vincent emprendió el viaje a la capital. Como aún quedaban muchos asuntos pendientes en Sintown, mi suegro se quedó temporalmente para encargarse de ellos. Solo yo, Vincent, la señora Zhu y un grupo de sirvientes nos adelantamos a organizar el alojamiento. Antes de irse, el magistrado del distrito invitó a Vincent a una fiesta de despedida. Vincent no quería asistir, pero no podía negarse eternamente, así que aceptó a regañadientes. Por alguna razón, antes de irse, su rostro mostró una fugaz reflexión, como si estuviera pensando en algo siniestro. Al ver esto, le acomodé con suavidad los mechones sueltos de cabello en la frente y le di un beso suave para tranquilizarlo. Le dije que solo era una comida y que no debía beber vino, sino volver inmediatamente después. Le dije que no me preocupaba.
Vincent sonrió y me respondió, diciéndome que no me preocupara, que como lo había prometido cumpliría su palabra. Pero justo cuando se tomaba una taza de té después de irse, un sirviente de la oficina del distrito se acercó de repente, pálido de pánico. Dijo que el joven amo se sintió repentinamente enfermo, tosiendo violenta e incontrolablemente, y le pidió a la señora que viniera a verlo de inmediato. Esas palabras me encogieron el corazón, la inquietud que mostró antes era un presagio de esto. Al oír la noticia, me puse la capa a toda prisa y seguí al sirviente. Por el camino, me asaltaron las preguntas. ¿Dónde estaba Vincent? ¿Por qué enfermó tan repentinamente? El sirviente señaló hacia adelante, diciendo que estaba a la vuelta de la esquina. Caminé rápidamente en la dirección indicada. Pero de repente me di cuenta de que algo andaba mal. Este sirviente, aunque vestía el uniforme de la colonia judía, no tenía su nombre bordado en la camisa como los demás. De repente mi corazón se enfrió. Un presentimiento ominoso surgió. Desde que la salud de Vincent se estabilizó, nunca había tenido una recaída tan grave. Además, si era realmente crítico, ¿por qué no regresar a casa de inmediato? ¿Qué otra cosa podría retrasarlo tanto? Incontables pensamientos cruzaron por mi mente. No era preocupación por su enfermedad, sino el temor de que todo esto fuera una conspiración dirigida contra mí. Al llegar a la curva, antes de que pudiera orientarme, me echaron un gran saco sobre la cabeza. Luché, pero era demasiado tarde. Me subieron a un caballo y me ataron fuertemente. El sonido de ruedas de madera rodando resonó en la noche. Después de eso, una voz familiar y grave resonó en mi oído. Me indicó que le dijera a ese tipo llamado judío que preparara 10.000 colas de plata y las trajera él mismo. Si no, no esperes volver a ver a su esposa. Horrorizado, intenté mirar por el hueco del saco. Bajo la tenue luz, reconocí a mi hermano, Víctor, quien hablaba. Víctor cabalgaba a mi lado con el rostro radiante de orgullo, mientras yo estaba atado con la boca amordazada, incapaz de hablar. Tras un rato dando tumbos, me arrojaron a una casa ruinosa y desierta con antorchas parpadeantes. La escena era lúgubre. Víctor me arrojó sobre un montón de paja, sacó un cuchillo, lo hizo girar en su mano y se burló. Le dijo a su hermanita que no lo culpara por ser cruel. Dijo que mientras Vincent entregara el dinero, todo estaría bien. Si no, bueno, se acabaría todo. Se detuvo y me miró con frialdad. Dijo que 10.000 colas de plata no eran nada para la herencia judía. En fin, una pequeña pérdida no les afectaría. Sonrió con sorna, con los ojos llenos de codicia e imprudencia, como si todo en este mundo fueran solo herramientas para lograr su objetivo. Mi hermano se cruzó de brazos y se quedó allí riendo fríamente. Dijo que estaba demasiado ocupado y que no esperaba no poder ayudar a su hermana, así que la puso en esta situación. Pero dijo que estaba bien, que al menos no era inútil. Dijo que esta vez parecía que podía poner a prueba lo que mi esposo enfermo realmente podía hacer. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Aunque no pude resistirme, me llené de resentimiento. No dejaba de llamar enfermo a Vincent, como si quisiera insultarlo a él y a mí. Luché, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas, todo mi cuerpo estaba apretado contra la paja fría. Tenía la boca tan llena de tela que la lengua me dolía y se me secaba. Un secuaz entró con una sonrisa maliciosa. Le preguntó al jefe si debía encargarse primero. Víctor lo fulminó con la mirada y gritó a gritos, diciendo que la chica ni siquiera había llegado, así que ¿para qué tanta prisa? Le ordenó que se hiciera a un lado. Poco después se oyó afuera el ruido de cascos apresurados. La puerta se abrió de una patada y entró un viento frío, trayendo consigo una silueta familiar. Vincent entró. Aunque la luz era tenue, su rostro aún irradiaba una mirada fría y decidida, como una estatua de jade tallada en hielo. Levantó un billete con su voz fría resonando. Dijo que el billete estaba aquí, que se lo entregara. Víctor le arrebató el billete de la mano, lo examinó con atención y sonrió con sorna. Dijo que la herencia judía era realmente generosa, que 10.000 colas de plata no eran para tanto. De repente miró a Vincent con los ojos entrecerrados provocativamente. Pero dijo que eso solo no era suficiente. Quería ver al nuevo erudito gatear con gran caballerosidad. Dijo que si Vincent podía hacerlo, liberaría a su esposa.
Luché con todas mis fuerzas, con lágrimas en los ojos y sonidos ahogados en la boca, intentando detenerlo. Víctor me ignoró y se volvió para sonreírle siniestramente a su secuaz. Dijo que si Vincent se negaba podrían disfrutarlo. Después de todo, una chica no valía gran cosa. Vincent apretó los dientes, todo su cuerpo temblaba de ira, pero su mirada permaneció tranquila. Habló entre dientes, preguntando si Víctor era realmente humano al tratar así a su propia hermana. Víctor rió a carcajadas, con la voz llena de desdén. Preguntó qué tal una hermana, era solo una chica con 10.000 colas, ¿a cuántas otras podría comprar? ¿Entendió? Levantó la barbilla, ordenando fríamente que se arrodillara y se arrastrara. Si Vincent lo satisfacía, lo liberaría. Si no, no lo culpes. Sus palabras me hirieron el corazón como un cuchillo. Las lágrimas caían sin parar, rodando hasta el suelo al ritmo de mis luchas. Vincent me miró con los ojos llenos de dolor. Pero entonces una leve sonrisa se dibujó en su rostro, no una sonrisa de sumisión, sino la sonrisa de alguien que lo había calculado todo. Un golpe sordo, un sonido pesado resonó cuando Vincent se arrodilló en el suelo, ese sonido fue como un puñetazo en el corazón. Víctor rió a carcajadas con la voz llena de placer, y preguntó qué significaba arrodillarse. Arrastrarse en círculo como un perro y ladrar. Vincent no dijo ni una palabra, bajó la cabeza y avanzó arrastrándose paso a paso sin oponer resistencia. Cuando pasó arrastrándose junto a Víctor, este levantó el pie de repente y le dio una fuerte patada en la espalda. Le preguntó si era un estudiante a punto de rendir el examen. Dijo que si le rompía la pierna a Vincent, a ver qué examen podía presentar. Vincent seguía sin emitir sonido ni gemido, solo aguantaba en silencio, con todo su cuerpo temblando de dolor. Al presenciar esta escena, sentí como si el mundo entero se derrumbara. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se arrastraba como una eternidad. Pero entonces un fuerte ruido resonó de repente, rompiendo la atmósfera pesada. La puerta de la casa desierta se abrió de golpe. Un grupo de soldados irrumpió como una colmena rota, gritando que no se movieran y ordenando a todos que se quedaran quietos. Víctor y sus secuaces, incapaces de reaccionar a tiempo, fueron sometidos. Todos se vieron obligados a arrodillarse en el suelo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, vi a Thomas salir de la multitud, con el rostro sereno, pero la mirada llena de reproche. Preguntó si Vincent estaba bien. Lo ayudaron a levantarse, pero la lesión de la patada le causaba tanto dolor que no podía mantenerse en pie. Aún así se esforzó por correr hacia mí, desatándome con manos temblorosas. No pude contener la emoción y rompí a llorar a gritos abrazándolo. Lloré y lo regañé por estúpido. ¿Por qué se rebajaba así? ¿Por qué dejaba que lo humillaran? ¿Y si estaba herido? Vincent no respondió, solo me abrazó y me oyó con su voz dulce. Le dijo que Mara era más importante que cualquier otra cosa. No era un erudito ni un joven maestro judío, solo era Vincent, dispuesto a todo para protegerla. Me atraganté incapaz de decir una palabra, solo abrazándolo fuerte. Pero cuando toqué accidentalmente su herida, frunció el ceño y gimió levemente de dolor. Lo solté rápidamente sin atreverme a tocarlo de nuevo, dejándolo apoyarse en mi hombro con el corazón lleno de culpa y dolor. Más tarde supe que en cuanto recibió la noticia de mi secuestro, Vincent se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Se presentó apresuradamente en la oficina del distrito mientras recogía el billete de la villa para defenderse. Resultó que el billete que traía estaba marcado en secreto y podía rastrearse. Si los secuestradores lo usaran, el tribunal investigaría de inmediato su escondite. Vincent lo había calculado todo, pero lo que no calculó fue el dolor de verme sufrir y el resentimiento de soportar la humillación de mi propio hermano. Me miró en silencio con una sonrisa cansada, pero con los ojos llenos de amor. Dijo que mientras yo estuviera a salvo todo valía la pena. Vincent aún se recuperaba de sus heridas, así que el viaje a la capital tuvo que posponerse. Durante este tiempo decidimos despedir personalmente a mi hermano en su exilio. Aunque secuestrar a una mujer común no justificaba el exilio, también cometió el delito de agredir a un estudiante, el nuevo segundo clasificado del examen, lo que impidió que las autoridades fueran indulgentes. Mis padres lloraron y se arrodillaron, suplicando una y otra vez,
usaron todos los recursos posibles, desde lamentos y regaños hasta amenazas de suicidio. Pero me quedé a un lado y respondí con frialdad. Dije que habían secuestrado a su propia hija y que pretendían dejar que unos matones la humillaran, pero que ahora esperaban mi ayuda. La madre Chen gritó furiosa, diciendo que eso no había sucedido, ¿verdad? ¿Acaso no estaba a salvo? Reí levemente y no respondí. De principio a fin, no sentí ninguna compasión por ellos. Cuando escoltaron a Víctor, mis padres parecían haber perdido el alma, sus cuerpos estaban demacrados, con los ojos enrojecidos como personas desmoralizadas. Aunque atado, Víctor se giró para mirarme con resentimiento. Uno de los guardias que había conocido a Vincent reconoció su estatus y se acercó intentando halagarlo. Preguntó si la señora necesitaba que le dieran un trato especial. Negué con la cabeza con voz tranquila. Dije que no era necesario, que solo cumpliera la ley. La justicia debe ser justa para todos. Después de hablar, saqué 2 bollos y se los di al guardia junto con unas monedas de plata. Le dije que el camino era largo y que trabajarían duro, así que por favor usara este dinero para comprar vino para refrescarse en el camino. El guardia lo aceptó inclinándose en agradecimiento con alegría, pero al darse la vuelta, cambió de actitud de inmediato, gritándole con severidad a Víctor, obligándolo a caminar más rápido. La herida de Vincent no había cicatrizado del todo, y yo estaba constantemente preocupado por si se recuperaría por completo. Una vez pensé en esperar a que la herida sanara antes de llevarlo a ver a un médico famoso en la capital para que le diera un mejor tratamiento. Pero al final, no pudimos esperar más y empacamos para salir de Sintown en una noche lluviosa. El viaje fue arduo, el carruaje se balanceaba constantemente. Aunque intenté prepararlo todo para estar lo más cómodo posible, seguía estando ansioso. Al llegar a la capital, arreglé rápidamente el alojamiento e invité de inmediato al médico más famoso de la capital para que examinara a Vincent. Tras tomarle el pulso cuidadosamente, el médico me preguntó con voz sorprendida, ¿por qué lo había llamado?, si la lesión del joven maestro se había recuperado muy bien. Con cuidados cuidadosos durante un tiempo más, el joven maestro no solo se recuperaría por completo, sino que también podría estar más sano que una persona normal. Al escuchar esto me sentí feliz y sorprendido, y me apresuré a preguntar si era cierto que podría estar sano y normal. El médico sonrió y asintió. Dijo no solo eso, sino que con buenos cuidados, el joven amo podría vivir hasta una edad avanzada sin preocuparse por enfermedades. Al escuchar esas palabras, sentí que se me quitaba un peso del corazón. Al ver a Vincent sonreír con alivio, supe que todas las dificultades habían pasado poco a poco, dejando solo un futuro brillante por delante. Me quedé allí atónita, como si no pudiera creer lo que oía. ¿De verdad no era nada grave? En los últimos días me había preocupado tanto que no podía dormir tranquila, incluso me escondí en mi habitación a llorar a escondidas. Inesperadamente, después de todo, recibí la noticia de que estaba bien. Vincent parecía tranquilo, solo decía en voz baja que estaba bien, que estar bien era suficiente. Madame Yu estaba rebosante de alegría, con los ojos brillantes de satisfacción. Dijo que estar bien era bueno, que el cielo amaba la finca Hu. Como su hijo estaba bien, ahora debían pensar en comprar una casa en la capital. Después de eso, nuestra familia empezó a organizar la compra de una casa y establecerse en la capital. En la finca Yu no había parientes que trabajaran como funcionarios en la capital, así que conseguir el ingreso de Vincent en la Academia Imperial no fue fácil. Al final, solo lo aceptaron en una academia promedio, no muy destacada, pero tampoco mala. Sin embargo, gracias a su talento innato, Vincent destacó rápidamente. Lo que aprendió en la capital de buenos maestros y amigos, lo ayudó a progresar a pasos agigantados. Cuando llegó el examen metropolitano, Vincent aprobó con excelente nota, convirtiéndose en un erudito imperial. En el examen de palacio, quedó entre los primeros de la clase. Aunque no estaba entre los 3 primeros, era un honor con el que muchos soñaban. Aún así, seguían oyéndose palabras de celos y envidia. Dijeron que como mucho era de primera clase y que aún tenía que esperar una cita, así que no era nada impresionante. No estaba mal. Los académicos de primera clase no eran nombrados de inmediato como los 3 mejores doctores, sino que tenían que esperar a que les asignaran un puesto o cubrir las vacantes, a menudo una larga espera. Madame Yu también estaba un poco preocupada,
susurrando que ocupar un pequeño puesto oficial y tener que esperar así era realmente miserable. Después de tantos años de lucha, si no tenían dinero para desplazarse, ¿cómo podrían sobrevivir? Pero Vincent no mostró impaciencia. Mantuvo la calma y la consoló con dulzura. Le dijo que todo tenía su momento, que sabía lo que hacía y que los resultados llegarían pronto. Sus palabras la tranquilizaron, ya no estaba tan tensa como antes. Lo miré con el corazón lleno de admiración y confianza. Una persona capaz de afrontar las dificultades con tanta serenidad no solo era mi apoyo, sino también la persona de la que más me enorgullecía. Poco a poco incluso quienes nos rodeaban no podían evitar admirar al joven maestro Hu. Decían que era sin duda un hombre de gran ambición, inquebrantable incluso ante la adversidad, verdaderamente admirable. Efectivamente, poco después Vincent fue nombrado director del Ministerio de Hacienda, un puesto de quinto rango encargado de los asuntos relacionados con el transporte de la corte, incluyendo la gestión del sistema de estaciones de relevo. En cuanto se anunció el nombramiento, el umbral de la finca Yu estaba prácticamente destrozado por los visitantes. Compañeros de posgrado e incluso algunos funcionarios judiciales vinieron a conectar, esperando su ayuda. Vincent los manejó con destreza, asistiendo a interminables fiestas, pero manteniendo una actitud tranquila, sin rastro del paciente enfermo de antes. Sin embargo, aún albergaba algunas preocupaciones. Cuando terminó la última fiesta y los invitados se marcharon, dejando solo silencio en la finca, no pude evitar preguntarle. Le pregunté si comportarse así era realmente bueno. En ese momento un poco achispado, Vincent me miró con ojos profundos y me preguntó qué creía que debería hacer. Guardé silencio. El tribunal actual ya estaba podrido. ¿Cómo podía alguien como él, recién nombrado y sin una sólida formación, mantenerse firme en la construcción de relaciones? Si tan solo se mantuviera limpio, ¿no acabaría siendo expulsado como otras personas talentosas pero sin poder? Al ver que no respondía, sonrió levemente y luego me preguntó con amabilidad si alguna vez había pescado. Arqueé una ceja sin entender. Dije que sí, y le pregunté de qué hablaba. Me respondió con amabilidad que si así fuera, sabía que en aguas demasiado claras no hay peces. Había entrado en este lugar, así que ¿cómo podría mantenerse completamente limpio? Pero mientras recordara con claridad su propósito, incluso si se dejaba llevar temporalmente por la corriente turbia, no perdería su verdadero ser. Me mordí el labio sin decir nada más, solo dejé que me abrazara. Su voz aún resonaba suavemente en mi oído. Me dijo que no me preocupara demasiado. ¿Lo olvidé desde el principio? Su propósito no era este pequeño cargo oficial. Me quedé atónito al recordar de repente lo que había mencionado antes. Le pregunté si se refería a construir estaciones privadas. Vincent asintió con los ojos iluminados como si reflejaran la luz de una vela. Dijo que sí. Ahora tenía acceso a los responsables de las estaciones repetidoras. Esta era la oportunidad de ejecutar su plan. Una vez construido el sistema de estaciones privadas, no solo apoyaría a los comerciantes, sino que también ayudaría al tribunal a reducir la carga administrativa. Al oír esto me sentí feliz y preocupado a la vez. Le pregunté si estaba bien, ya que era solo un funcionario menor. ¿Tendría suficiente poder para implementar cambios tan grandes? Sonrió con los ojos llenos de confianza. Me dijo que esperara y viera. Si uno quería cambiar, debía saber empezar poco a poco. Incluso siendo un funcionario de poca monta, podía impulsar las cosas. Solo necesitaba tiempo y este plan tendría éxito. Me apoyé en su hombro con el corazón lleno de preocupación, pero también de confianza. Una persona como Vincent, sin importar las dificultades que enfrentara, siempre encontraría su propio camino. Miré al cielo. El cielo era alto y de un azul claro como el jade. Vincent estaba a mi lado con la mirada fija en el horizonte lejano y una voz pensativa. Dijo que tanto los comerciantes como la corte dependían del sistema de estaciones de relevo para transportar mercancías y correo. Pero el número de estaciones no había aumentado, mientras que el comercio se volvía cada día más activo. Esto era una paradoja. Lo vi. Escuché en silencio sin querer interrumpirlo. Continuó diciendo que le había escrito a su padre para pedirle que trajera a Thomas para que lo ayudara con esto.
Si el sistema de estaciones privadas se implementaba bien, no solo le ayudaría a construir una base sólida en la corte, sino que también sería una oportunidad para que toda la familia judía se desarrollara. Como dije, la palabra para ataúd suena a funcionario y riqueza. Si se hacía bien, no solo nuestra familia viviría prósperamente, sino que nuestros descendientes también tendrían un futuro prometedor. La capital era un lugar concurrido donde arrojar una piedra podía herir accidentalmente a un funcionario. Vincent, aunque solo era un funcionario de poca monta, aún enfrentaba una feroz competencia por todos lados, pero gracias a esto nuestra vida era más tranquila. En el ajetreo de la capital, nuestra familia era como una flor que florecía en silencio, sin competir ni pelear, pero brillando con luz propia. Vincent, con su habilidad y visión de futuro, transformó gradualmente el caótico sistema de transporte de la corte en una red más eficiente. No solo resolvió los problemas existentes, reduciendo los riesgos potenciales para la corte, sino que también brindó comodidad al pueblo. Sus reformas fueron elogiadas por la corte y el pueblo, a la vez que le reportaron importantes ganancias. Con su ayuda, Thomas se convirtió rápidamente en un próspero comerciante. El sistema comercial de la familia judía se expandía día a día, extendiéndose por todo el país. En cuanto a mis padres, tras varios intentos de venir a la capital a buscarme, los convencieron de regresar. Al llegar a la prefectura, ambos finalmente comprendieron que su aparición solo nos traería más problemas. Vincent no quería que sufrieran, así que les consiguió una casa espaciosa en nuestro pueblo y contrató sirvientes para que los cuidaran. Aunque mis padres ya no podían verme, vivir en el lujo no les dejaba motivos para quejarse. Al final, aceptaron esa vida y vivieron en paz el resto de sus años. Vincent y yo vivimos una vida plena en medio de la bulliciosa capital. Aunque no luchamos ferozmente ni alcanzamos fama gloriosa, cada día que pasaba era el día de paz que una vez anhelaba. La flor de la herencia judía, gracias a sus manos, floreció silenciosamente, pero fue más hermosa y perdurable que la de cualquier otro. Como dice el dicho, el cálculo humano no es tan bueno como el cálculo del cielo. Lo que mis padres hicieron antes finalmente se cambió por una vida tranquila en sus últimos años. Vincent sonrió levemente y me dijo que lo considerara como comprar un poco de paz. Comparado con dejar que siguieran molestándonos, esto era aún mejor. Vincent pasó décadas en el mundo oficial. De director del Ministerio de Hacienda, fue ascendiendo paso a paso, pasando por diversos puestos, desde funcionario local hasta importantes cargos en el gobierno central. Finalmente terminó su carrera como ministro de Hacienda, un alto funcionario a cargo de las finanzas y el transporte de la nación. Cuando se retiró y regresó a su ciudad natal, el emperador reinante no solo no lo culpó, sino que le otorgó especialmente el título de funcionario meritorio de segundo rango, tanto para él como para mí, lo que trajo gloria a todo el clan. El día que el eunuco vino a leer el decreto imperial, Vincent y yo nos arrodillamos juntos, esperando escuchar cada palabra de la investidura. En cuanto se derogó el decreto, Vicente inclinó la cabeza y expresó su gratitud, diciendo que agradecía al emperador y que recordaría por siempre la santa gracia. El tiempo había dejado su huella en su rostro. Su cabello, antes negro, ahora estaba salpicado de canas. Sus ojos brillantes de antaño también se habían vuelto más serenos. Su apariencia ya no tenía la mirada impulsiva, sino la serenidad de alguien que ha experimentado altibajos. Al mirarlo, no pude evitar conmoverme y le pregunté en voz baja si se sentía incómodo, ya que hacía un poco de frío hoy. Sonrió levemente mirándome con la misma dulzura que cuando nos conocimos. Dijo, ¿y qué si hace frío? Conmigo a su lado, el frío del mundo daba igual. Le apoyé el brazo y juntos sosteníamos el decreto imperial, con el corazón lleno de satisfacción. Después de jubilarnos, regresamos a nuestro pueblo natal, el pequeño pueblo donde todo empezó. La vieja casa de la hacienda judía, sin mantenimiento durante años, estaba deteriorada. Pero Thomas, el hermano de Vincent, propuso construir una casa nueva. La nueva casa era espaciosa, con vigas exquisitamente talladas y hermosos pabellones. Al entrar, Vincent se echó a reír, diciendo que una casa como esta era demasiado lujosa y realmente innecesaria. Después de instalarse, Thomas nos trajo todas las escrituras y los libros de contabilidad. Dijo que estas eran las propiedades que su hermano le había confiado. Y ahora que su hermano había regresado, quería devolverlo todo. Al oír esto, Vincent se llevó la mano a la frente y suspiró. Le pidió a Thomas que se lo llevara todo.
Dijo que había estado cansado toda su vida y que ahora solo quería descansar. Pero Thomas se negó insistiendo en quedarse con una parte de estas cosas para considerarlas sus propios hijos. Prometió administrarlos bien para que nuestro plan prosperara durante generaciones. Vincent sonrió con impotencia y le dio una palmadita en el hombro a su hermano. Dijo que estaba bien, que entonces la familia dependería de él en el futuro. En los días siguientes, la vida transcurrió en paz. Vincent y yo solíamos sentarnos en las escaleras a contemplar la puesta de sol, escuchando a los niños reír y jugar en el patio. Un día le di un mechón de mi pelo con canas y le susurré que el tiempo pasaba demasiado rápido y que ya tenía el pelo canoso. Vincent tomó el mechón de cabello, rozando cada mechón suavemente con los ojos llenos de emoción. Sin decir una palabra, con solo mirarlo supe que su corazón, como el mío, rebosaba de gratitud por la vida que había pasado y los días felices que nos quedaban por vivir juntos. Los años de arduo trabajo en la burocracia habían dejado huella en Vincent. Aunque su cuerpo no estaba tan sano como antes, sus ojos aún brillaban y su personalidad no había cambiado. Al mirarlo, de repente me dolió el corazón. Pero no lo demostré, solo sonreí y dije que por fin, nuestro deseo de envejecer juntos se había hecho realidad. Vincent se rió, levantando una mano para apoyarse la frente fingiendo cansancio. Dijo que tenía razón, pero que vivir hasta ahora no había sido fácil. Dijo que seguía vivo, seguramente gracias a mi buena crianza. Sus palabras estaban cargadas de humor, lo que me hizo reír a carcajadas y no me molesté en responder. Solo cuando estábamos solos mostraba un poco de infantilismo, sin miedo a hacerme reír. A veces hacía muecas, a veces fingía estar serio para decir cosas ridículas. Una vez se burló de mí, diciendo que tenía el pelo canoso y preguntándome si recordaba haber dicho que quería criarlo. Dijo que sí, que lo había logrado. Hice pucheros y le respondí que todavía criaba pollos y patos, y que criarlo a él además no contaba para nada. De repente se acercó tomándome la mano con la mirada llena de significado. Me dijo que por favor molestara a su esposa para que siguiera criándolo. Dijo que todo lo que yo criaba tenía éxito, así que él sin duda no era la excepción. Me eché a reír, fingiendo levantar el puño para amenazarlo. Le dije que si era así, tenía que trabajar más duro y no ser perezoso. Vivíamos tranquilos en el pequeño pueblo. Aunque estaba acostumbrado a la prosperidad de la capital, la serenidad aquí me pareció aún más preciosa. De repente recordé las palabras de la adivina de hace años. Dijo que este niño tenía un buen destino y que todos sus deseos se cumplirían. Solo entonces me di cuenta de que realmente no había deseado muchas cosas en la vida. Pero al pensarlo todo, me sentí sumamente satisfecho. Cerré los ojos, junté las manos y oré en silencio por una cosa más en mi corazón. Por favor, cielo azul, que esta felicidad dure para siempre. Esta historia ilustra a la perfección que el amor verdadero no solo se encuentra, sino que se cultiva con esmero a través de las dificultades mutuas. La resiliencia de Mara transformó un destino sombrío en un milagro, demostrando que un corazón firme puede traer calidez al invierno más frío. Su optimismo práctico no solo salvó a Vincent, sino que permitió que su vínculo floreciera como las flores de albaricoque en la nieve. Nos enseña que cuando enfrentamos la adversidad con valentía y devoción, incluso el deseo más simple de envejecer juntos se convierte en una magnífica realidad. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.